¿Qué hubo, parceros? Hoy nuevo video, algo que bueno, ya veníamos trabajando, ahí lo pueden notar. Les cuento que este es un video muy rápido, básicamente estamos descartando que definitivamente sean los anillos o que hayan más fugas de compresión por válvulas o algún otro lado. Así que nada, arranquemos. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba de compresión, ¿sí o no? ¿Es esto? Prueba ¿De fugas? de fugas de motor, ya sea por anillos o por válvulas. Listo. Entonces ahí que punto muerto superior. Punto muerto superior en compresión, eso quiere decir que cuando está en compresión está sellando en admisión y escape y pues el cilindro está totalmente arriba. Entonces ahora necesitamos girar. Entonces venga, bueno, téngame acá y me dice cuando empieza a salir aire. Son 6 cilindros. Ahí ya está saliendo aire. ¿Sí? Listo, entonces ya sabemos que hay aire ahí. Entonces ahora necesitamos saber que el cilindro esté totalmente arriba. Entonces soltamos esto y digamos que esté completamente arriba. Que ya ni para... ¿sí? Que no suba ni baje. Ahí sube. Ahí sube. 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 Más. Dele. Ahí sigue subiendo. Dele. Está subiendo. Ya. Ahí. Ahí. Sí. Listo. Pues ahí. Sí. Y grabamos el... O sea, se queda que quede en cero, ¿sí? Ponemos en cero. Que son casi 35 libras más o menos, ¿sí? Y acá se conecta. Dependiendo del porcentaje de pérdida. Ahí está el porcentaje de pérdida que tiene. Entonces ahí toca mirar ya si es por anillos o por qué o por... Entonces póngale el oído a ver si está sonando por acá. Listo, entonces acá la prueba nos marca pérdida más o menos como del 50%. Y por acá es que se escucha que sale. Entonces, ¿cómo es la Anillos. vuelta, Andrés? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las válvulas en ese cilindro nos están sellando bien, pero los anillos en ese cilindro no están sellando bien. Eso debe deberse al consumo de aceite y el humo que está botando el carro. Entonces, por obvias razones, cuando el carro calienta, sella eso porque se dilatan los metales y deja de botar humo. Entonces, ¿qué es? Pues por este lado tenemos pérdida por anillo, ¿listo? Faltan otros 5 cilindros. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. No, vea. Bueno, segundo cilindro, la misma mierda, 50 de pérdida más o menos. Creo que pierde más la manguera, pero 50 de pérdida ahí más o menos. Bueno, entonces acá estamos con el viejo Juanito. Sí, marica, ya sabemos que llevados el motor, pero bueno, nada, acá seguimos dándole. ¿Qué más hacemos? Bueno, entonces ya lo que pudimos ver es que en efecto pues tenemos fuga por anillos muy seguramente, así que nos va a tocar reparar completo el motor. Ya igual pues si hay por válvulas y demás, pues igualmente ya vamos a desmontar todo. Entonces bueno, quizás es algo que se nos vaya a demorar un poco. Por ahora lo que les decía, vamos a hacer el tema de la caja y vamos a sacarlo para poderlo rodar. Mientras que pues nada, ajustamos presupuesto, ya saben cómo es esto. Toca pues al final bajar el motor y hacerlo todo de una, eso no nos va a dar espera, así que por ahora pues vamos a hacer algo que nos permita mover el carro. Así que bueno, nos podemos demorar un poquito para el próximo video, pero por acá nos vemos, ya saben, por aquí nos vemos, chao chao.